¿Alguna vez has oído hablar de Changó? Este Ocha guerrero es uno de los orichas más populares de la religión yoruba. Representa la justicia, la danza, la fuerza viril, los truenos, los rayos y el fuego, y es el dueño del sistema religioso de Ocha Ifa. Changó fue el cuarto rey de Oyo, y llegó en un momento trascendental de la historia yoruba, donde la gente se habían olvidado de las enseñanzas de Dios. En este podcast, exploraremos la vida de este oricha y su importancia en la religión yoruba. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Changó. Changó es un Ocha guerrero, el rey de la religión yoruba y uno de los orichas más populares de su panteón. Changó es un Ocha y está en el grupo de los Ochas de cabecera. Oricha de la justicia, la danza, la fuerza viril, los truenos, los rayos y el fuego, dueño de los tambores batá, huemileres, y lu batá o bembés, del baile y la música, representa la necesidad y la alegría de vivir. La intensidad de la vida, la belleza masculina, la pasión, la inteligencia y las riquezas. Es el dueño del sistema religioso de Ocha Ifa. Representa el mayor número de situaciones favorables y desfavorables. Fue el primer dueño e intérprete del oráculo de Ifa, es adivino e intérprete del oráculo del Dilokun y del Debianje y Aditoto. Changó representa y tiene una relación especial con el mundo de los Según. Changó fue el cuarto Alafín, rey, de Oyo. Esta es la segunda dinastía de Oduduwa luego de la destrucción de Katonga, la primera capital administrativa del imperio yoruba. Changó llegó en un momento trascendental de la historia yoruba, donde la gente se habían olvidado de las enseñanzas de Dios. Changó fue enviado con su hermano gemelo por Olotumare para limpiar la sociedad y que el pueblo siguiera nuevamente una vida limpia y las enseñanzas del Dios único. Luego de que se hizo rey, el pueblo comenzó a decir que Changó era muy estricto e incluso tirano. En aquel tiempo las leyes decían que si un rey dejaba de ser querido por su pueblo debía ser muerto. Changó terminó con su vida ahorcándose, pero regresó en su hermano gemelo Angayú, quien con el uso de la pólvora, acabó con los enemigos de Changó, quien a partir de allí comenzó a ser adorado como oricha y fue llamado el Señor de los Truenos. Changó fue un rey guerrero y los generales de Ibadan lo amaban. Sus seguidores lo veían como el recipiente de grandes potencialidades creativas. Changó fue uno de los reyes yoruba que ayudó a construir las formaciones de batalla y gracias a sus conquistas el imperio yoruba se extendió desde Mauritania hasta Gabón. Se hizo famoso sobre todo por su caballería de guerra, la cual tuvo un papel fundamental en la construcción del imperio. Existen otras leyendas donde se dice que Changó mató a sus hijos y esposas por sus experimentos con la pólvora, luego de arrepentirse se convirtió en oricha. Changó fue el primer Abo, que luego cambiara el H de la adivinación con Orunla por la danza, por esto es muy importante en el culto de Ifa para los babalagos, teniendo los babalagos una mano de Iquines llamada mano de Changó. Changó es hermano de corazón con corazón de Babalú Aye, o Campelú Ocan. Changó come primero cuando se corona este oricha, ya que fue Changó quien lo ayudó a curar de sus pestes. Osaín es el padrino de Changó,
el nombre de quien fue su esclavo es Deu y su mensajero se llama Ban Boche. Changó significa revoltoso, sus piedras u otañes se recogen de cascadas o ríos. Uno de los orichas fundamentales que deben recibirse cuando se hace Cario Cha Changó es Agayú Solá y los Omo Changó deben entrar con Agayú Solá. Su símbolo principal es el oche. El oche es un muñeco tallado en cedro y que en vez de cabeza tiene un hacha doble. Oche con el tiempo es una energía que lleva carga, que la hacen los babalagos, vive con Changó. Para hacer Changó debe realizarse con por lo menos 6 días de anticipación al Ocha a que cual haría una ceremonia al pie de un cedro o palma real. Changó en el sincretismo se compara con Santa Bárbara, la cual tiene su fiesta en 4 de diciembre, de acuerdo al calendario santoral católico. Su día de la semana es el sábado, aunque el viernes también es popular. Su número es el 6 y sus múltiplos, aunque algunos le adjudican el 4, quizás por su sincretismo religioso con Santa Bárbara. Sus colores son el rojo y blanco. Se saluda. Cao Cabiesile, Changó Alufina. Familia de Changó. Changó fue esposo de Opa, Oya y Ochun. En algunos caminos desciende directamente de Olotumare, en otros es hijo de Obatalá y Odua, Oduduba, otros lo sitúan como hijo de Obatalá y Agayú Solá y también de Obatalá y Baibo y Yembo. Fue criado por Yemaya y Dada. Hermano de Dada, Orunmila, Ogun, Elegua, Ochosi y Osun. Dilokun en Changó. Changó habla en el Dilokun por Opara, 6, y por Ellila Sebora, 12, que es su letra principal. Herramientas de Changó. Su receptáculo es una batea de madera, preferentemente de cedro, con tapa, que se sitúa arriba de un pilón que muchas veces puede tener forma de castillo.
Sus atributos principales son 6 herramientas hechas en cedro, hachas, espadas, rayos, tambores, una mano de caracoles, corona, copa, un sable, maraca de guira, una maza, etc. Changó también lleva un chequere hecho de carapachos de tortuga. Entre los utensilios que se le pueden poner alrededor se encuentran un caballo negro, un tambor, una bandera roja brillantes, 3 hachas, un garrote y una cimitarra. Sus collares o eleques se confeccionan alternando cuentas rojas y blancas. Objetos de poder de Changó. Los objetos de poder de Changó son un hacha de 2 cabezas, una copa y una espada. Trajes de Changó. Changó se viste con una camisa roja suelta y pantalones blancos de listas blancas y rojas. También puede vestir pantalones blancos cortos con las patas cortadas en puntas. Su pecho está al descubierto y se le agrega una chaqueta corta que puede ser roja o de listas blancas y rojas. En su cabeza lleva una corona, que a veces se le da la forma de castillo. Bailes de Changó. Cuando Changó baja golpea con su cabeza y da 3 vueltas de carnero hacia los tambores. Abre los ojos desmesuradamente y saca su lengua. Sus movimientos característicos son blandiendo el hacha y agarrándose los testículos. Ningún otro oricha dará saltos más altos, bailará más violentamente o hará gestos más extraños. Comúnmente puede comer fuego. Los bailes de Changó suelen ser de guerrero o eróticos. Como guerrero blande su hacha y hace gestos amenazadores. Como amante, trata de demostrar el tamaño de su pene, se dobla, hace guiños y actúa de forma lasciva con las mujeres de la audiencia. Los bailadores imitarán sus movimientos y su contoneo sexual. Ofrendas a Changó. A Changó se le ofrenda amalá hecha a base de harina de maíz, leche y quimbombó, plátanos verdes, otí, plátano indio, vino tinto, maíz tostado, cebada, alpiste, etc. Se le inmolan carneros, gallos, codornices, jicotea, tortuga de río, gallina de Guinea, palomas, etc. Sus egües son el bledo punzó, atiponlá, platanillo de Cuba, ceiba, paraíso, cedro, álamo, varía, zarzaparilla, bejuco carey, bejuco colorado, almácigo, camagua, combustera cimarrona, caña de azúcar, cebolla, caoba, flamboyán, guano blanco, guano prieto, laurel, maíz, palo amargo, mamey colorado, palo bohume, hierba jicotea, piñón, piñón botija, quimbombó, rompezaraguey, ruda, tomate, travesera, yaya, palma,
peonía, hierbabuena, trébol, canistel, filigrama, llava, etc. Coronar Changó. Cari Ocha. Para coronar este Ocha debe haber recibido antes a los orichas guerreros. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes Ochas y orichas: Eleguá, Obatalá, Oque, Yemayá, Changó, Ibelliz, Ogué, Ochun y Acayú. Características de los Omo Changó. Los hijos de Changó son voluntariosos, enérgicos, altivos, inteligentes, conscientes de su valor. En los hombres toleran las discrepancias con dificultad y son dados a violentos accesos de cólera. Pendencieros, mujeriegos, aman el dinero, pero no tanto el trabajo para conseguirlo, machistas y libertinos. En el caso de las mujeres son muy charlatanas y hasta a veces mentirosas, son de entrometerse en asuntos de los demás y no perdonan desde ningún punto de vista las infidelidades. Son trabajadoras y son capaces de llevar hasta las últimas consecuencias sus ideales, aunque ello implique enfrentarse con los demás. Pataqués de Changó. Después que Changó derrotó a Ogún, él volvió a su vida despreocupada de mujeres y fiestas. Ogún fue de nuevo a su fragua y a su trabajo. Los dos se evitaron encontrar siempre que fuera posible, pero cuando se veían se oía un trueno en el cielo y se veían relámpagos. Después de oír hablar de la pelea entre los dos hermanos, Obatalá convocó a Changó y le dijo: «Oh Momilla, tu pelea con tu hermano me trae mucha tristeza. Tú debes aprender a controlar tu temperamento. Es su culpa, babá, él ha ofendido no solamente a mi madre, sino que luego fue detrás de Oya e intentó interponerse entre Ochun y yo. Hijo mío, él nunca debió ofender a tu madre. Pero él no es solo el culpable. Oya era su esposa y Ochun le tentó. Por ofender a su madre se ha condenado a trabajar duro por el resto de su vida. Eso es un castigo grave. Tú no eres completamente inocente, tú tomaste a su esposa y a su amante y luego le robaste su espada y su color. Él mató a mi perro. Ahora él puede que los perros son de él», Changó le replicó a Obatalá. «Entiendo tu resentimiento, pero entiende que la energía incontrolada puede ser muy destructiva. Tu energía es grande, pero tú necesitas la dirección. Para eso te ofrezco este regalo y este don». Obatalá sacó el collar de cuentas blancas que siempre usaba y quitó una de las cuentas y se la dio a Changó. «Usa esta cuenta blanca, como un símbolo de la paz y la sabiduría, con las cuentas rojas de tu collar. Te doy a ti el poder de controlar tu energía sabiamente. Tu virtud será la justicia y no la venganza. Nadie ni nada te superará nunca». A partir de ese momento Changó usó su collar de cuentas rojas y blancas y ha sido el oricha de la justicia. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio.
Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.